últimos elementos, sí, por favor, los dos últimos elementos diencefálicos que vamos a conversar el día de hoy, uno de ellos va a ser el subtálamo, ¿ya? El subtálamo, acuérdense usted que ya habíamos conversado, tenemos un elemento satélite diencefálico, que es este chiquitín que está aquí, el cual hacia abajo y adelante se relaciona con el hipotálamo. Este es el tálamo, abajo y adelante está el hipotálamo. Abajo y hacia atrás tenemos al epitálamo. Y atrás, justo en el centro, tenemos nosotros al subtálamo, ¿ya? Ya tenemos el subtálamo que más o menos ahí está encerrado. Entonces, si usted se pone a analizar con un poquito de amor y cariño, entonces, si este es el tálamo, acá está el mesencéfalo, es decir, entre el tálamo y el mesencéfalo, el espacio que queda corresponde al subtálamo. Ahora, el subtálamo tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos, las estructuras que vamos a encontrar en el subtálamo? Tenemos un núcleo, se llama núcleo subtalámico, fue descrito por Lewis, por eso también algunos, si quieren poner el epónimo, pues le ponen núcleo subtalámico de Lewis o núcleo de Lewis. Como a nosotros no nos gustan los epónimos, pues le llamamos solo núcleo subtalámico. También tenemos una zona, un lugar por donde hay fibras en este mismo subtálamo, en donde al principio, cuando recién se lo descubrió, se desconocía su función. Por eso se decía que era incierta la función de esa zona. Por eso se lo conoció como la zona incierta. Ahora ya se sabe cuál es la función, pero aún es medianamente incierto cómo tiene dicha función. Por eso se sigue llamando zona incierta. Y por último, hay unos espacios que ya lo vamos a conversar, por donde circulan fibras, por donde circulan fascículos que fueron descritos por un científico llamado Forel, y por eso esos espacios se los conoce como los campos de Forel, ¿ya? Son los elementos del subtálamo. ¿Cuál es la función del subtálamo y de todos los elementos que está ahí? Motora. Función motora, tiene que ver con la función motora. Pero esta es una función motora que no forma parte de la vía piramidal, ¿no? Porque la vía piramidal usted ya sabe corteza, subcorteza, cápsula, tronco, médula. Entonces, pero si es una vía motora que no forma parte de la vía piramidal, ¿qué tipo de vía motora sería? ¿Motora? Parapiramidal o extrapiramidal. Entonces, esta es función motora y como no es de la vía piramidal, es una función motora parapiramidal. Todos estos elementos lo tienen. Lo único que queda en duda es la zona incierta, cómo actúa esa función motora parapiramidal. Por eso sigue llamándose zona incierta. Ya se sabe la función, pero no sabemos cómo lo hace. Veamos un esquema, ¿no? Miren, aquí tenemos al núcleo lenticular, este es el núcleo lenticular, hacia el lateral tenemos al putamen, aquí estaría el globo pálido, ¿ya? A medial y hacia arriba tenemos aquí el tálamo, de un lado y del otro. Y aquí tenemos al mesencéfalo, ¿no? Tenemos al mesencéfalo, todos estos son los elementos del mesencéfalo. Entonces, mire usted, el espacio comprendido entre el tálamo y el mesencéfalo es lo que habla de subtálamo. Y en ese subtálamo tengo esta bolita morada que se llama núcleo subtalámico. Y este espacio de fibras que no se sabe bien qué onda es la zona incierta. Y si usted se puede analizar con un poquito de amor y cariño, tengo un espacio entre la zona incierta y el subtálamo, y entre el subtálamo o el núcleo subtalámico y el mesencéfalo. Por estos espacios de ahí circulan fascículos y fueron los que describió Forel. Por eso se llaman campos de Forel, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo mismo, pero ya un espécimen anatómico, ¿no? Ya no un gráfico, como lo que habíamos conversado la vez anterior. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué yo tengo? Nuevamente, yo tengo el núcleo lenticular. A lateral el putamen, a medial el globo pálido. Acá tengo el núcleo lenticular del otro lado. A lateral el putamen, a medial el globo pálido. ¿Ya? Tengo aquí los tálamos. Tálamo de un lado, por acá. Y el tálamo del otro lado. Y por aquí yo tendría al mesencéfalo. Entonces, este espacio entre el tálamo y el mesencéfalo correspondería al subtálamo, ¿no? Al subtálamo. Ahora, en ese espacio comprendido, yo voy a tener
dos bolitas que son los núcleos subtalámicos, ¿ya? Y unas fibras que se desconoce bien cómo cumplen su función motora parapiramidal, que serían las fibras de la zona incierta. Y como les dije, ¿no? Hay unos fascículos que pasan aquí entre la zona incierta y el núcleo subtalámico, y otro entre el núcleo subtalámico y el mesencéfalo, que fueron descritos por Forel. ¿Qué fascículos son? Son unos fascículos que van, miren, desde el globo pálido hacia el tálamo. Uno en este espacio de aquí y el otro por este espacio de acá. Aquí igual, ¿no? Uno por aquí y otro por acá. Esos fascículos que van del globo pálido al tálamo son los que pasan por esas zonas descritas por Forel. ¿Cómo se llamarían esas fibras si van del globo pálido al tálamo? Del globo pálido al tálamo. ¿No? Pálido-talámicas. Son fibras pálido-talámicas. ¿Hacia qué núcleo del tálamo irían? ¿Se acuerdan la clase de la semana pasada? ¿Cuáles son los núcleos del tálamo que reciben las fibras pálido-talámicas? Las ventrales. El núcleo ventral posterior. El núcleo ventral anterior y la porción anterior del núcleo ventral lateral. Acuérdese usted. El núcleo ventral anterior y la porción anterior del núcleo, deje ese teléfono ahí, y la porción anterior del núcleo ventral lateral. ¿Ya? Pues estas fibras pálido-talámicas son las que van a pasar por ahí. Ahora vamos a ver lo mismo, pero ya con los gráficos dibujados, ¿no? Más de lo mismo, núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. A medial y arriba el tálamo. Hacia abajo está el mesencéfalo, incluso aquí vemos el núcleo rojo del mesencéfalo, y aquí tengo núcleo subtalámico y la bolita de aquí es la zona incierta. Entre la zona incierta y el núcleo subtalámico, un fascículo. Entre el núcleo subtalámico y el mesencéfalo, otro fascículo. Ahora, antes de ver esos fascículos, conversemos del núcleo subtalámico. Mire usted cómo el núcleo subtalámico tiene una aferencia y una inferencia igual. Porque mire, el globo pálido, que ya luego veríamos que es pálido medial y lateral, pero ahora se ve con el globo pálido. Mire, el globo pálido envía fibras hacia el núcleo subtalámico. Y también el núcleo subtalámico envía fibras al globo pálido. O sea, el pálido y el núcleo subtalámico se relacionan en ambas direcciones, formando un fascículo. ¿Cómo se llamaría? Del pálido al subtálamo. Pálido subtalámica, y le regresa con subtálamos palidales. Ese componente, pálido subtalámico y subtálamos palidales, forman un fascículo que se llama el fascículo subtalámico. Se llama fascículo subtalámico. Se llama fascículo subtalámico. ¿Ya? Entonces, el fascículo subtalámico es todo este proceso: pálido subtalámico, subtálamo palidal. Todo ese proceso se conoce como fascículo subtalámico. ¿Ya? Ahora, olvidemos el fascículo subtalámico y vamos a conversar sobre los campos de Forel ya para terminar con el subtálamo. Recuerde usted que teníamos dos fascículos que están en azul. Uno que los dos son pálido-talámicos, solo que uno pasa por acá arriba y otro pasa por aquí abajo. Hablemos del fascículo que pasa por arriba. El fascículo pálido-talámico que pasa entre la zona incierta y el núcleo subtalámico para irse luego al tálamo, este fascículo de aquí se va a llamar fascículo lenticular. ¿Ya? Se va a llamar fascículo lenticular. O sea, ese fascículo pálido subtalámico que pasa por esa zona se llama fascículo lenticular. El fascículo lenticular, cuando llega al tálamo, se une con la fibra que viene abajo y forma otro fascículo que se llama fascículo talámico. El fascículo lenticular, cuando ya llega al tálamo, se une con el de abajo y forman el fascículo talámico. Ahora hablemos del que viene por abajo.
El que viene por abajo, la fibra pálido-talámica que viene por debajo, sería esta de aquí, pasa por aquí entre el núcleo subtalámico y el mesencéfalo, y a este se le va a llamar asa lenticular, ya, asa lenticular, sin H, asa lenticular. El asa lenticular, cuando pasa ahora por donde está el núcleo rojo, cuando pasa por aquí, por donde está el núcleo rojo, cambia de nombre y ahora se va a llamar fascículo prerubral. El asa lenticular, cuando pasa por el núcleo rojo, cambia de nombre y se llama fascículo prerubral. Y luego, cuando ya llega al tálamo, se une con el de arriba, por eso que el de arriba se une con el de abajo, este por ende se va a unir con el de arriba y forman un solo fascículo. ¿Cómo se llama ese fascículo que formaban los dos? Fascículo talámico. Fascículo talámico. Entonces, recapitulemos. La fibra pálido-talámica que pasa entre la zona incierta y el núcleo subtalámico, ¿cómo se llama? Lenticular. Fascículo lenticular. Y cuando ya llega al tálamo, se une con el de abajo y forman el fascículo talámico. Ahora vamos al que pasa entre la zona incierta y el mesencéfalo, que también es pálido-talámico. ¿Cómo se va a llamar? Asa lenticular. Asa lenticular. Y cuando pasa por el núcleo rojo, fascículo prerubral. Y cuando llega al tálamo, se une con el del otro lado y forman el Fascículo fascículo talámico. Forel era un estudioso que estaba analizando mucho lo que era el encéfalo, lo que era tálamo. Él estaba estudiando una estructura que está escrito en alemán que comienza con la letra H, que es feísima, larguísima, horrible esa palabra. Ya, y él, bueno, pues comprendiendo, creo yo, que iba a ser difícil entenderla, él describió los campos de Forel. Y esos campos de Forel los denombró con la letra inicial de la zona que él estaba buscando. Y la letra inicial de esa zona era la letra H. Entonces a los campos de Forel le puso la letra H. El campo H, que algunos libros le llaman H3, nosotros vamos a llamar H, el campo H1 y el campo H2. Entonces el campo H corresponde a la zona donde está el fascículo prerubral, que es este de aquí. ¿Se acuerdan? El H1 corresponde a la zona donde está el fascículo talámico, que es este donde se unieron los dos. Y el campo H2 corresponde a la zona donde está el fascículo lenticular, que es este de acá arriba. ¿Ya? Esos son los campos de Forel. ¿Alguna pregunta de ese tipo o algo? Sí. Eso es su tálamo. Y para terminar vamos a hablar un poquitito de lo que es el metatálamo. El metatálamo, algunos dicen que el metatálamo realmente es un núcleo del tálamo. O sea, el metatálamo son núcleos del tálamo, lo que dice la literatura. Otros dicen que no, que el metatálamo son núcleos, evidentemente, pero que no son del tálamo. Sin importar si yo digo que los metatálamos son núcleos del tálamo o no son núcleos del tálamo, el metatálamo es un elemento del encéfalo y eso no tiene ningún lugar al lado. Sea núcleo del tálamo, no sea núcleo del tálamo, pero lo que sí es el metatálamo es diencéfalo y eso no hay para qué discutir. Si usted se da cuenta, el metatálamo pareciera, este es el tálamo que ya lo conversamos, hacia atrás y hacia abajo son los elementos del metatálamo, son como dos rueditas, ¿no? Como dos llantitas que tuviera el tálamo. Esas dos llantitas, esas dos rueditas se lo conocen como cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado, palabra que ya hemos conversado, ya hemos hablado en algún momento de la vida. Cuerpo geniculado. El que está hacia la línea media se llamará cuerpo geniculado medial. Y el que está hacia lateral se va a llamar cuerpo geniculado lateral. Entonces tengo el cuerpo geniculado medial y tengo el cuerpo geniculado lateral. ¿Ya? Hablemos del cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado medial ya lo hemos conversado. ¿Se acuerdan de qué función tiene el cuerpo geniculado medial? Niet de la audición auditiva. Entonces volvemos a recordar otra vez de nuevo a Piat, otra vez a Ishorraf, de nuevo repito la vía auditiva. Primero es el estímulo sonoro, yo estoy hablando ahorita, ¿no? Estoy emitiendo una onda. Llega, toca los huesecillos se mueven y se transforman en un estímulo mecánico, ¿no? El estímulo mecánico, luego eso me estimula a las estructuras nerviosas, al receptor de la audición, que es el órgano de Corti,
que luego manda una señal por el ganglio coclear o ganglio de Corti e ingresa al tronco encefálico para encontrarse con los núcleos cocleares. Hay núcleos cocleares anteriores y posteriores. Esos núcleos cocleares tienen una eferencia que se llama estrías acústicas, que hay anteriores, posteriores y mediales. Esas tres se unen también el cuerpo trapezoide, se une el núcleo de la oliva superior a protuberancial. 5 cosas se unen y forman ¿qué cosa? El menisco lateral. ¿Ya? Ahora, el menisco lateral asciende y se va a dirigir ¿a qué colículo? Este es el superior y este es el inferior. ¿A qué colículo se va? Al inferior. Se va aquí al colículo inferior. Y del colículo inferior por medio del brazo conjuntival inferior, por el brazo conjuntival inferior, ¿a qué cuerpo geniculado se va? Al cuerpo geniculado medial. Miren todo lo que está pasando en la vía auditiva. Ahorita está estimulando esa zona en ustedes. Todo lo que estamos conversando se está estimulando porque usted me está escuchando. ¿Ya? Y del cuerpo geniculado medial, ¿ya? Entonces usted sabe que le llega al cuerpo geniculado medial, las fibras del brazo conjuntival inferior. Y del cuerpo geniculado medial sale un fascículo que se va aquí al lóbulo temporal, al área 41 y 42 de Brodmann, que es el centro cortical primario y secundario de la audición. Y este fascículo que va del cuerpo geniculado al lóbulo temporal se va a llamar fascículo genículo temporal. Y ahí es cuando usted puede escuchar. Cuando veamos el cerebro cara lateral, que lo vamos a ver si Dios lo permite la siguiente semana, entonces ahí yo le voy a decir, miren, este es el área 41 y 42, ahora usted puede escuchar. En ese momento es cuando vamos a poder escuchar, y en ese momento, miren, toda la vida que comenzamos desde el primer día de clase, cuando nos conocimos, comenzamos a hablar del octavo nervio craneal, hay medio de nombre de los receptores que son micro, ustedes se lo explican. Recién ahora, después de casi 9 clases, es cuando hemos terminado la vía auditiva. Siempre se lo digo, ¿no? Es de a poquito, estamos escribiendo de a poco, todas las vías, hasta llegar al final para poder entender el resto de cosas. ¿Estamos claros? Ya tenemos casi lista la vía auditiva, solo nos falta conocer el cerebro bien para ver específicamente dónde está el área 41 y 42, y ahora sí ya vamos a poder escuchar. Entonces así terminamos el cuerpo geniculado medial. El otro es el cuerpo geniculado lateral, nuestra ruedita que está hacia lateral. Esa ruedita que se encuentra hacia lateral es el cuerpo geniculado lateral, que tiene dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? La una es la visión y la otra es... ¿Cómo se llama el reflejo de la luz? El reflejo fotomotor, ¿no? El reflejo fotomotor. Entonces eso es lo que vamos a conversar ya la siguiente semana, que vamos a ver vía óptica, y con eso terminamos el cuerpo geniculado lateral, y vamos a conocer ya la cara lateral del cerebro. Entonces, así de súper grosso modo, esta sería la vía óptica que vamos a conversar la siguiente semana. Mire usted, aquí está el cuerpo geniculado lateral. Entonces, cuando la señal llega al cuerpo geniculado lateral, ya vamos a conocer lo que se llama la fibra, los fascículos y todo eso es bien interesante. Entonces, cuando es audición, se va a ir aquí al lóbulo occipital. Perdón, cuando es visión. Quiero ver algo, ahorita lo estoy viendo aquí a su compañero. Entonces, esa señal del cuerpo geniculado lateral llega al lóbulo occipital y ahí usted lo ve. Pero también quiero hacer reflejo fotomotor. Ahorita me pare aquí, me da la luz del proyector, mi pupila dice, hey, mucha luz, voy a hacerlo chiquitico. Entonces, del cuerpo geniculado lateral, la señal tiene que ir aquí al mesencéfalo para que el mesencéfalo responda y la pupila se haga chiquita. Entonces, miren que el cuerpo geniculado lateral hace relevo tanto para la visión como para el reflejo fotomotor. Entonces, eso lo vamos a conocer súper bien la siguiente semana. Para que usted ya sepa, ya hoy sabe cómo escucha, ya la siguiente semana va a ser cómo ve. Voy a prender algo, por favor. Les tomo lista y ya se pueden retirar.